Hacemos una oración, damos comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, poder estar aquí reunido en tu casa. Señor, estar aprendiendo de tu palabra, conociendo más de ti, Señor amado. Pedimos tu luz, tu guía, Señor amado, los hermanos que nos siguen en las redes, de sabiduría, conocimiento, Padre. Gracias te damos y podamos ser de bendición para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Los hermanos que nos acompañan aquí en forma presencial, bueno, hemos estado levantando una ofrenda, como decía el pastor Sergio, y los que están en las redes también pueden hacerlo. Se pueden comunicar en privado por el pastor Sergio, algunos que hablan conmigo también, y si somos de bendición pueda también ayudarnos en esta parte económica. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos. Bueno, estamos en demonología viendo las características de los demonios que son poderosos y que tienen ellos poder para actuar sobre la vida del hombre. La última vez yo hablé sobre la palabra demonizar. ¿Se acuerdan los hermanos? Demonizar, y bueno, alguno preguntaba, tenía algunas dudas. No está en la Biblia, no existe en la Biblia la palabra demonizar. Es un término moderno que se le dio a aquellas personas donde el demonio no se incorpora. Dije que los cristianos, aquel que acepta de verdad a Cristo en su corazón, ese no puede ser poseído por los demonios. Sí puede ser demonizado, que hay que tener cuidado porque alguno piensa que no va a suceder nada. Sin embargo, la palabra demonizar, ¿se acuerda alguno qué significaba? Estar bajo la influencia de algún demonio o diablo mismo, y que es muy peligroso en la vida del cristiano también, porque esto empieza de a poquito, esto no es de repente. Esto a alguno le abre la puerta, alguna mentirita, algún pecado escondido, algo, y va abriendo las puertas, y cuando se quiere dar cuenta, tomamos el ejemplo de Saúl, ¿no? Que Saúl, ¿qué hizo? Pecó contra Dios, se empezó a llenar de orgullo, no arreglaba su vida, que yo lo dije que David había pecado mucho más que Saúl desobedeció. Saúl hizo allá la ofrenda que él no le correspondía hacer, tomó la ofrenda cuando la orden era mata todo, que no quede nada, él guardó. Sin embargo, David fue adúltero, fue asesino, fue muchas cosas, fue un padre pésimo, un esposo pésimo. Sin embargo, David lo que hacía es arrepentía, se humillaba de corazón. Y David en una oportunidad llega a decir: yo sé que las ofrendas, los holocaustos para ti no son nada, pero yo sé que tú no vas a rechazar nunca un corazón contrito y humillado, ¿no? Eso decía David. Y Saúl siempre le echaba la culpa a los demás, siempre porque llegó tarde, por el pueblo, nunca arreglaba su vida. Entonces estaba siempre influenciado por un demonio. Esto es muy peligroso porque después entró el celo, la envidia hacia David, lo que intentó matar a David, intentó matar a su propio hijo, a Jonathan, y después él terminó muy mal. ¿Y cómo termina Saúl? Quitándose la vida. Y antes incluso también había ido a consultar a una adivina. Usted se ve consultando hoy un curandero, un adivino, aquellos que conocen la palabra de Dios. No pasa. Entonces, cuando un cristiano está influenciado por el demonio, y que esa palabra es demonizar, que no está en la Biblia, pero sí está influenciado por Satanás, el demonio, en su vida. Y es muy peligroso porque lleva hasta la misma muerte. Esto también le pasó a Judas. También dice que abrió su corazón porque él que amaba el dinero, dice que metía la mano en la bolsa, dice Juan, ¿no? No era porque amaba a los pobres, es porque él le gustaba, era amador del dinero, por eso era ambicioso, y comenzó a abrirle las puertas a los demonios, fue influenciado por el demonio hasta que llegó a entregar al maestro. Y después de eso también, ¿cómo terminó Judas? Suicidándose. Y así que es muy peligroso esa parte, ¿no? Los hermanos, acá quedó claro eso, lo que significa demonizar.
ser influenciado por el demonio. No está poseído como vemos en la Biblia, aquellos que echan espumarajos por la boca, aquellos que se revuelcan en el piso, aquel joven que vino a Jesús y dice que muchas veces le echaban el agua en el fuego. Eso es lo que se ve en el mundo. Pero que el cristiano, porque hay otra versión allá, que aquel que acepta a Cristo, recibe a Cristo, se bautiza, no va a perder más su salvación. Eso es una mentira, una ridiculez. Tiene que cuidar. Por eso la recomendación en los Hebreos, ¿no?, que dice que cuidemos esta salvación tan grande, que no, porque él dice no descuidemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuidemos esto que tenemos, ¿no? Porque la podemos perder, ¿sí? Bueno, hecha esa aclaración que algunos hermanos me preguntaban, vamos a la número 11, la característica número 11 de los demonios que causan enfermedades. Los demonios tienen poder para causar enfermedades, y lo vemos a través de la Biblia, que ellos tienen poder para poner enfermedades en la vida del hombre, de la mujer, aunque algunos dicen muchos de estos vinieron, no eran cristianos, no servían a Dios, porque vamos a ver algunas referencias donde la gente traía a Jesús estos enfermos que eran causados por los demonios, estas enfermedades que eran causadas por los demonios. Muchos y tipos de enfermedades eran causadas por los demonios. Tienen poder para causar enfermedades. Mateo 9, vamos a leer Mateo 9, capítulo 9, versículo 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Acá era un mudo. ¿Pero qué echó? El demonio. Demonio de enfermedad que había en el mudo. El Señor reprendió y el mudo comenzó a hablar. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, acá, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Miré los demonios, causando ceguera, causando allá mudez, que hoy también espiritualmente está causando en las iglesias, ¿no? Escuchábamos, Pastor Sergio, lo que sucede en muchas iglesias. Ceguera espiritual hoy está causando. Nadie quiere ver el error, nadie quiere ver el pecado dentro de la iglesia, nadie quiere hablar sobre el pecado, están mudos, no se habla sobre el pecado, aceptan a las personas como están, como vengan, porque a ellos les interesa la cantidad de gente. No le preguntan de su vida pasada, no le preguntan cómo fue, no, porque están ciegos y mudos. A ellos les interesa la gente que venga, que ofrende, que tener cantidad, porque parece que el que tiene más cantidad es mejor que el otro. Pero Dios nos libre y nos guarde. El Señor va a venir por calidad de cristiano, no por cantidad de cristiano, sino por la calidad. Hoy hay una ceguera espiritual, hoy una mudez espiritual. Hoy los siervos de Dios ya no hablan de pecado, no hablan del infierno, no hablan de esto que nosotros estamos aprendiendo, de los demonios que se mueven dentro de la iglesia también, ¿no? Que el Señor nos libre. Acá había un ciego, había un mudo, el cual el Señor reprendía enfermedades que venían por espíritu. Lucas, capítulo 8, versículo 2 del libro de San Lucas. Capítulo 8 y versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. Espíritus malos, enfermedades que eran causados por los propios demonios. Lucas 13, 16. Leemos el versículo 11. Y había allí una mujer
que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el versículo 16 aclara y dice el Señor allá, porque los otros le criticaban porque era día de reposo, cómo podía hacer esto, en día de reposo no se debía hacer nada. El Señor los llama hipócrita y en el versículo 16 termina él contestando a estos que estaban ahí, dice: a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿No? Era Satanás, había atado 18 años con esta enfermedad, esta mujer que andaba encorvada, pobre, ¿no? 18 años encorvada, agachada, hacia abajo, no podía enderezar, un problema en la columna, no sé qué era, pero era a través de un espíritu, un demonio, que viene muchas veces, tienen poder para causar enfermedades. Y bueno, por ahí se anda diciendo que no podemos, en cristiano no se puede enfermar, o que enfermarse es pecado, o que, bueno, toda enfermedad procede de los demonios. No todos, sí tienen poder para enfermar. Y bueno, acá alguno decía, pero esto es solo para aquella gente que venía al Señor, incrédula, sin Cristo. Pero hay un ejemplo muy claro y que lo hemos leído. Un cristiano ejemplar, que no sé si alguno alcanzará el nivel de ese cristiano en el cual él se enfermó. ¿Quién fue? Job. ¿Cómo era él? Recto y perfecto. Y no solo eso, sino que la escritura comienza así y dice, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Entonces Dios le da testimonio a Satanás y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. Dios le dice a Satanás. Qué lindo que Dios dé testimonio de nosotros así, ¿no? Sin embargo, él se enfermó, ¿o no? Sí. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué le puso el Señor? No el Señor, sino que Dios permitió. El diablo le puso. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Mire hasta dónde llegó el varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese era Job. ¿Y será que habrá alguno acá como Job? ¿Por qué no nos podemos enfermar? Sí nos podemos enfermar. Muchas veces por descuido, hablábamos antes, descuidos nuestros. Porque somos desobedientes, porque sabemos que hay cosas que no podemos comer y son las cosas más ricas que comemos para nosotros. Porque ahora que está el frío, está fresco acá en Buenos Aires, hace frío. ¿Cómo andan? Desabrigados, los jóvenes valientes desabrigados. Nada, y después andan tosiendo, andan con una tos, chorreando moco por ahí. ¿Por qué? Por desobediente, por no cuidarse. O bueno, el que es joven quizás no siente tanto el frío, dice. Pero se descuidan y después cuando se enferman, el joven valiente y fuerte, tiene que andar la mamá por atrás, ¿no? El papá por atrás, llevándole al médico. Nosotros le decimos, te vas solo al médico, no te vamos a llevar nada. No te voy a comprar los remedios. ¿Por qué? Porque no quieren hacer caso. Son enfermedades que vienen por desobediencia. Allá tenemos otro gran siervo de Dios que murió de su enfermedad, dice la Biblia que murió. ¿Quién fue? Eliseo. Murió de su de una enfermedad que tenía. Dice que murió Eliseo. O sea, se enfermó. Y murió. Y un hombre que tenía virtud. Sus huesos, dice que todavía en él había virtud en sus huesos. Llevaban a enterrar un cadáver. Se cayó el cadáver, no sé cómo hicieron. Lo tiraron, tocó los huesos de Eliseo, que andaba medio por ahí, y el cadáver revivió.
Y él murió de la enfermedad. ¿Cómo no lo podemos enfermar? Sí que nos podemos enfermar. Esto es una doctrina diabólica que anda en algunas iglesias que hay. Que yo ahora que estoy enseñando estas cosas, bueno, me llega el mensaje, comentario. Y me comentaban de una iglesia donde dice que el ministerio todo se reunió y se pusieron de acuerdo en sacar una doctrina de que toda enfermedad era demoníaca. Toda enfermedad venía y procedía del infierno, de Satanás. Así que el cristiano que se enfermaba estaba en pecado o estaba endemoniado o algo tenía. ¿Sabe qué pasó? Dice que la mujer del propio pastor estaba enferma de diabetes o alguna enfermedad que era incurable. Entonces, ¿qué hicieron todo el ministerio? Dijeron, bueno, vamos a poner en ayuno, oración, porque los demonios tienen que salir. Y le prohibieron a la mujer que deje de tomar los remedios. No tenía que tomar más remedio porque Dios le tenía que sanar. Yo creo que hay cristianos así, cabeza dura también, ¿no? Que lo mandan a Dios, le ordenan a Dios. Me tiene que sanar, porque yo soy su hijo, su hija. ¿Quién es el hombre para mandar y ordenar a Dios, no? Pero hay gente así. Y dice que en esta iglesia, acá en Buenos Aires, me contaban, en esta iglesia, llegaron a la conclusión que todo era demoníaco. Entonces a la mujer del pastor le obligaron a que deje de tomar los remedios. Y oraron y ayunaron por meses y no pasaba nada. Bueno, dijeron, no es demoníaco, pero entonces ella tiene pecado oculto. Algo que no confesó, que no arregló. Entonces le empezaron a presionar a la mujer que confiese, que arregle su vida, que estaba en pecado seguramente, que algo había ahí, porque no puede estar una hija de Dios enferma. La mujer dice, yo no tengo nada, nunca confesó, no arregló, dice, yo no tengo nada, estoy en paz, estoy bien con el Señor. Bueno, entonces todo el ministerio se reunió, como no salió, no se sanó, y aconsejaron al pastor, como estábamos escuchando hoy, que se divorcie. El pastor se tenía que divorciar si quería seguir pastoreando la iglesia. ¿Y qué hizo el pastor? Se divorció. Es obediente al ministerio. Pero ¿qué contradice? A los pocos meses estaba casado de vuelta, porque tiene que estar casado el pastor, no puede pastorear la iglesia. Yo no podía creer estas cosas que suceden. Lo más lindo es que esto pasó hace 15, 20 años atrás, donde la mujer, cuando se volvió a hacer el tratamiento, dieron cuenta que era diabética. Y hoy, con un tratamiento de insulina, algunos remedios que le dan, la mujer hace 20 años que está vivita y coleando, está bien. Porque para eso Dios permitió la ciencia, como estábamos escuchando hoy. No crea eso, hermanos, que nos siguen a veces de otra iglesia allí en las redes. Acá los hermanos están enseñados, nosotros predicamos, enseñamos esto, pero hay tanto que corre por ahí sin fundamento bíblico. Porque acá estamos viendo, Eliseo murió de una enfermedad. Estamos viendo, no había varón más recto. Yo digo que no hay un cristiano que se pueda comparar a Job. Sin embargo, Dios permitió que venga una enfermedad, una sarna maligna, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y se rascaba él con un tiesto, ¿no? Pobre Job. Pero era Dios para mostrar su gloria, que de verdad él era un hombre recto, perfecto, apartado del mal. ¿No? Y por allá tenemos otro gran siervo de Dios, que también se enfermó. ¿Quién fue ese? ¿Ezechías? Bueno, ese era un rey, sí, también. Pero aquel que tuvo la visión del tercer cielo. ¿Hasta dónde lo llevó el Señor? Al tercer cielo él vio. Sin embargo, dice que tenía un aguijón en la carne. Y que le pidió a Dios, él que tenía poder, que le había levantado muertos, sanaba, hacía, dice que muchas maravillas. Ahora en algunos textos que sigue, vamos a ver que dice que Dios lo usaba a Pablo, hacía grandes maravillas, echaba fuera demonios. Ahora él se va a orar y le pide a Dios, dice que hasta 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios?
Esa palabra aguijón en griego significa una punta, una púa, o fastidiado, o corrompido. Ya no entiendo ni mi letra. Punta o púa, fastidiado o... Oh, pero... Perdón, o una discapacidad, discapacidad corporal significaba esa palabra en griego. O sea, algo tenía, que unos dicen que no era una enfermedad, que era alguien que venía y le molestaba. Él dice un aguijón, una púa, algo que venía y le dolía seguramente. Y en algún momento le dolía, y él le pidió a Dios, líbrame, sácame esto, y Dios le dijo, no. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba débil, crecía el Señor. Cuando él estaba débil, dice que a causa de que para que él no sea grande, como estábamos escuchando, ¿no? Porque a causa de las visiones que él había tenido, cómo Dios le usaba, entonces el Señor le puso un aguijón, para que él no se olvide que era Dios quien estaba en el control de él, ¿no? Era el Señor. Así que podemos enfermar. Lo malo, como siempre enseñamos acá, son los extremos. Lo malo es cuando nosotros decimos vaya al médico. Pero el cristiano, ¿qué debe hacer primero cuando se enferma? Llamar a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite, orarán por el enfermo sanará, y si tuviere pecado, le serán perdonados. Eso habla que primero hay que arreglar su vida. Si tiene pecado. Si no tiene, quede tranquilo, pero llame a los ancianos de la iglesia que van a orar, van a ungir con aceite y el enfermo sanará, dice la Biblia. Se va a sanar, ¿no? El extremo es aquel que él no conoce un médico, mi remedio es el Señor, o a veces dice que el Señor, porque tiene tanta fe que yo iría a revisar los cajones de su mesada, o de algo, porque dice, tengo una fe terrible. Y a ver si no encuentro una aspirina, a ver si no encuentro un ibuprofeno, a ver si no encuentro un diclofenac por ahí. Porque tiene tanta fe, pero después se vive empastillando solo, ¿no? Son los extremos. Que no llama a los ancianos, no llama a los obreros, o no va nunca al médico, tiene tanta fe, pero en la casa a veces hay una farmacia. No sé de qué depende la fe, o a dónde está la fe, ¿no? Y después está el otro extremista que le duele la uña del dedo, y va al traumatólogo para que le haga una placa por la uña. Y vive en el médico y tiene cuenta corriente en las clínicas y le chorrea un moquito. Nosotros tenemos cristianos acá que le chorrean. No, pastor, estoy engripado, no puedo ir al culto. Dice, a veces uno le ve y digo, ¿qué te pasó? No, estoy resfriado, estoy engripado. Y yo digo, enfermedades, hay enfermedades, hay enfermedades. Lo otro a veces son excusas. El diablo pone para que vos no congregues, para que vos no sirvas a Dios. Porque cuando le mostrás que sos fuerte en la debilidad, cuando le mostrás que no vas a dejar a Dios por cualquier cosa, no te va a venir más a poner un resfrío. Pero ahora que viene el invierno, le pone un resfrío a algún cristiano y ya no congrega más. Y ya deja de congregar. Y por la duda no sale. Y por la duda no sale. Ese es como el perezoso que habla proverbios y dice, no voy a salir a las calles porque anda el león por ahí, decía el escritor de los proverbios, ¿no? Entonces por la duda él no sale, por la duda me puedo enfermar. Son los extremos, eso es malo. Los demonios tienen poder y causan enfermedades. No todas las enfermedades son causadas por los demonios. A veces lo causamos nosotros, a veces la edad. ¿Vio que está el dicho que la edad no viene sola? Viene acompañado, ya no es lo mismo cuando éramos jóvenes, el cuerpo, los huesos, los músculos, todo se va deteriorando muchas veces por falta de cuidado de nosotros también. Porque yo lo hemos enseñado que el ministro debe, el año pasado, ¿se acuerda? El ministro debe cuidar la salud, el ministro puede salir a caminar. Lo malo es irme a un gimnasio a mirar no sé qué cosa, pero puede caminar, puede hacer ejercicio, puede tener en su casa algo para la circulación de la sangre, los huesos, porque cuando eso se va quedando, se va enfriando, cuesta más agacharse, ya no se puede levantar tanto de la cama, ¿no le pasó?
A veces te tiene que pedir ayuda o se tiene que medio tirar de la cama para levantarse, porque ya los huesos no son como antes. Y viene eso, pero eso también es falta de nosotros no caminar, no hacer un ejercicio encerrado en su habitación, de hacer un movimiento, porque los huesos, yo tengo un hermano Enrique, ¿cuántos años tiene, hermano? 64 años, y el hermano viene en bicicleta de Bellavista, ¿no? De aquellos lados, en bicicleta. Yo no sé cuánto andan en bicicleta hoy. ¿Cuánto hará? ¿20 kilómetros? 15, 20. 15, 20 kilómetros en bicicleta. Hoy no sé cuánto han dejado de andar en bicicleta, hace cuántos años dejaron de andar en bicicleta, muchos de acá, ¿no? Pero yo digo, lo vemos al hermano y está bueno, porque ejercita, mueve los huesos, mueve la sangre, no, esto no se queda duro, no se queda quieto, pero después hasta le cuesta a los cristianos arrodillarse a orar, ¿no? Dos preinfartos tuvo el hermano. Y bueno, gloria a Dios. Ayuda. Eso es bueno para la circulación de la sangre, para el corazón. Es bueno. Yo no le digo que vaya como hacen muchas, me voy al gimnasio porque el pastor dijo que hay que hacer gimnasio. Y se vayan. Pero caminar, tener una bicicleta fija en su casa, porque hoy también están los peligros acá en Buenos Aires, andar en bicicleta, en las rutas, lo que sea, eso también es peligroso, pero en su casa una bicicleta fija, tener algo para hacer un ejercicio, no está mal, porque hoy son jóvenes, hoy pueden, pero a medida que los años van pasando, los huesos se van endureciendo, la panza va creciendo y después se quejan. Dios les bendiga. Bueno, quedó claro este tema. No todas las enfermedades tienen poder para causar enfermedades. No todas son causantes de los demonios, ¿sí? Pero el cristiano debe también poner y cuidarse. Allá tenemos grandes ejemplos que esto es una mentira, esa doctrina de que el cristiano no se puede enfermar, o tomar un remedio. Si usted dice que está tomando un remedio, se escandaliza la gente, o que le vea tomar una pastilla, se escandalizan. Tenemos algunas iglesias conocidas donde si le ven con una pastilla, usted está en pecado, allá no sirve para nada. Y si es un predicador, un pastor o algo, menos, y no lo van a invitar nunca a predicar, porque no puede. ¿Cómo un pastor va a estar tomando remedio? Pero vimos algunos ejemplos, le conté de Eliseo. ¿Sabe que Eliseo murió de eso, no? ¿Dónde dice? Segunda de Reyes 13:14, dice, si el que no lo tiene lo puede anotar, Segunda de Reyes 13:14, que habla de Eliseo, de lo que murió Eliseo. El apóstol Pablo, que estábamos hablando, Segunda de Corintios 12:7, el aguijón que él tenía en la carne, y era alguna dolencia, que era, no sé, porque hay mucha discusión, que era de una enfermedad, que era espiritual, que no sé. Yo sé, lo único que sé, que le dolía. Y la referencia dice que era una púa, que era algo, o que era algo, alguna enfermedad corporal. Algo tenía. No, algún día le vamos a preguntar, ya, ¿qué era lo que te puso el Señor, Pablo? Por tantos que se quieren hacer los teólogos y tantas cosas. Yo lo único que sé, que le dolía al apóstol, y fue a orar, fue a pedirle a Dios y obtuvo la respuesta. La respuesta fue no. No te voy a sanar. Bástate mi gracia. Esa fue la respuesta de Dios. Y a veces hay cristianos que son tercos y dicen, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que esto, que el otro, Dios que allá. No, y si Dios dice no, es no. Tenés que hacer un tratamiento, tenés que vivir con un tratamiento, con una pastillita, con algo que te va a alargar la vida. Pero es la realidad, hermano. Dios le bendiga. Seguimos. Sí, hermano. Hay un caso, yo una iglesia que se llama el Templo de la Luz, que está en Jalisco, en México. El pastor Joaquín, no me acuerdo el apellido, pero lo tuvieron casi 9 días encerrado en una pieza, muerto, ¿no? En el cajón, porque no quería que la iglesia se entere que murió. Estaba enfermo de cáncer y para ellos era lo que usted explicó recién. Era una cosa rara que un hombre de Dios enferme. Y el olor que emanaba de ese lugar, alguien denunció que estaba ese hombre ahí, la esposa no pudo contener el secreto y lo tuvo que dar a conocer. Eso es un caso que yo había visto. Escuchado, pero... es una pavada, ¿no?
Sí, terrible. El Pero pensamiento existe. del hombre. Como y ahora tenemos un pastor conocido, yo estuve en la iglesia de él que está enfermo de cáncer. Oración por él, aprovecho a los hermanos que no están, se llama Anselmo. Y los hermanos de la iglesia siempre están pidiendo oración por él, está muy enfermo. Y hay muchos pastores que murieron de cáncer. En la pandemia muchos murieron. Y esto no tiene nada que ver que esté en pecado o que Dios lo haya desechado, nada de eso. Es que todos tenemos un tiempo acá en la tierra. Y si el Señor no viene antes, de alguna manera nosotros nos vamos a tener que ir a presentar delante de Él. De alguna manera vamos a tener que ir al cielo, ¿no? ¿Usted quiere ir al cielo o no? Pero no ahora todavía. Dice. Pero de alguna manera, ¿quién sabe el día y la hora? Eso está solo en la voluntad de Dios. El hombre es como la neblina, decía Pablo. Hoy está, mañana no está. Es así, solo polvo nada más. ¿No? De alguna manera, si el Señor no viene, nos vamos a tener que presentar delante de Él de alguna manera, hermano. Dios le bendiga, seguimos. Se posesionan en animales. ¿Tiene alguna referencia sobre esto? ¿Creen que se posesionan en animales? ¿Han visto? ¿Han tenido alguna experiencia? ¿Y en la Biblia? ¿Con qué lo podemos certificar? Los cerdos. ¿Y eso dónde está? ¿El endemoniado de Gadareno? Vamos a leer Marcos, capítulo 5, versículo 13, la misma historia del Gadareno. Marcos, capítulo 5, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Se poseyeron allí los cerdos, animales. ¿No? Y esto algunos hemos tenido experiencia con animales, perros endemoniados, gatos endemoniados, y otros animales que estaban endemoniados. Uno se ve, le ve en los ojos, se los ve en las actitudes de los animales. ¿Qué otra referencia bíblica tenemos? ¿Qué otra referencia bíblica puede haber de un animal que fue poseído? ¿No? ¿No se le ocurre? Uno muy conocido, cuando le diga así, sí, pero ahora no se le ocurre. Hubo otro muy conocido y muy famoso y que engañó a las mujeres. Dijeron, ¿no? ¿Fue el primero? ¿En quién? El diablo tomó a la serpiente. ¿Sí? Engañó a las mujeres. Eso no hay, no lo podemos borrar. Génesis, ¿no? Decían, ¿no? Pero no se le ocurría, no le conviene. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Y cómo era la serpiente antes? Ese también es otro tema, ¿no? Un día vamos a preguntarle a Dios cómo fue el original. Lo que sí dice que era la más astuta. Eso dice. Por eso el diablo escogió a la serpiente. ¿Por qué no llamó al león? ¿Por qué no llamó? Porque ahí todos los animales estaban todos juntos, no era como hoy que tienen que estar separados, ¿no? En aquel momento estaban todos juntos. ¿Por qué el diablo no usó un león, un caballo, no sé, un elefante? No, la serpiente. Dice que era la más astuta de todo. Mire, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, ya sabe, el diablo Satanás.
se había apoderado de la serpiente. Los demonios tienen poder para incorporarse en los animales, ¿sí? Puede usar algún animal. Lo hemos visto, el Señor le dio permiso y ellos le pidieron, dejan aunque sea ir en el hato de cerdo que está ahí, más como 2000 cerdos dice que había. Y el Señor le dijo, bueno, pero que salgan de ese hombre, ¿no? Y se fue allá los cerdos, lo que hizo que todos allá se despeñaran, que todos murieran ahogados, todos los animales allá. Porque eso es lo que viene a hacer el demonio. Incorpora y viene a traer ruina, viene a traer destrucción. Por eso los cristianos que sienten que hay algo, tienen que reprender esos demonios, no permitir que sea allá tomado, influido por esos demonios. Sí, reprenda en el nombre de Jesús. Tienen poder. Tenemos referencias bíblicas como los cerdos, como la serpiente acá. No sabemos cómo era, si caminaba, si volaba. No lo sabemos. Un día cuando lleguemos allá a la presencia de Dios va a ser otra duda. ¿Cómo era la serpiente? Porque todos los teólogos tienen uno que tenía ala, el otro que volaba, el otro que no sé cómo era, que era gigante, no sé. No sabemos cómo era. Lo que sí sabemos es que no se arrastraba como hoy en día. Porque después de la maldición, después que Dios maldice, dice sobre tu pecho te arrastrarás, ¿no? Ahí vino la maldición y algo era. ¿Cómo era? No lo sabemos. Pero sí que no era como hoy la conocemos. Sí, se pueden, y algunos hermanos han experimentado esto, nosotros hemos experimentado demonios que se posesionan en animales. Puede reprender, obrar, el Señor puede quitar, sí. El Señor puede hacer la obra. Siempre es a través de Cristo. Y cuando lleguemos casi al final del estudio vamos a ver cómo reprendemos estos espíritus, estos demonios. Y lo que ya sabemos y lo más básico que es, y por lo general y lo que se debe hacer, que los demonios le temen a la sangre de Cristo. No le temen ni al pastor, ni a un evangelista, ni a un teólogo, ni a un universitario, ni a uno que tenga título, porque hoy ya no le alcanza con pastor, con anciano, evangelista, hoy son reverendos, hoy son profetas, apóstoles. El diablo no le teme a ninguno de esos. El diablo le teme a la sangre de Cristo nada más, ¿no? Y bueno, cuando lleguemos, esas son las referencias que tenemos que se posesionan en animales. ¿Cómo podemos ver esto, sentir esto? Bueno, nosotros hemos experimentado en algunos casos en los ojos del animal. Uno que tiene el Espíritu Santo siente que hay un rechazo, que hay algo que no es normal de un animal. Esto no quiere decir que por causa de uno todos los animales son malos, ¿no? Sino, y el animal tampoco tiene la culpa, porque esto también... algunos dicen, todos los animales, a algunos les gustan los gatos, a otros no les gustan los perros, a otros tuvo una mala experiencia, pero hay perros que se han endemoniado, han mordido a sus propios dueños, han hecho daño en su propia casa. Vemos perros que asesinan hoy a niños, criaturas, casos que ha visto en el noticiero. ¿Y eso usted cree que es normal del animal? No, son espíritus que se apoderan del animal para hacer daño. Ellos se pudieran apoderar de todos los animales del mundo, pero ellos lo que quieren más y lo que más anhelan es el cuerpo humano. No les gusta tanto los animales, pero sí los usan para hacer daño. Sí los usan para ver todo lo que vemos, a veces maldad. Nosotros hemos escuchado de un hombre que 2 perros los despedazaron. Un hombre que fue obrero en nuestra iglesia, después se apartó, no estuvo, pero fue despedazado por los perros, muerto por 2 perros. Y dice, uy, un perro así, ¿qué me puede hacer este? ¿No? O llegar a matar. Pero usado por los demonios, como hemos visto clase anterior, que tienen fuerza, que se apoderan, y uno no lo puede sujetar, no lo puede detener. Sí, estas 2 referencias bíblicas tenemos de estos animales, que de los demonios se posesionan en animales. Vamos al otro y en esta noche. Tercero, ¿hablan por las personas? ¿He escuchado algún demonio hablar? Se posesionan en las personas y hablan por las personas. Marcos, vamos a ver las referencias bíblicas. Marcos, capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1 de Marcos,
Y versículo 25, se posesionan y hablan por las personas. Esto no quiere decir como hoy algunos hacen, que hacen un circo de esto y que le hacen hablar y le hacen entrevistas. Y el diablo a veces es el centro de los cultos. Ellos hablan. Yo digo que la única referencia donde el Señor tuvo una breve conversación con uno fue en el Gadareno, que le preguntó, ¿cómo te llamas? Fue toda la conversación y después ellos le hablaron, que le rogaron que por favor los dejara ir a los cerdos. Eso fue toda la conversación. Y hoy la gente o algunos ministros usan esto para hacer un show en la iglesia, para entretener a la iglesia, y le preguntan cuántos años, hace cuánto que entraste, de dónde venís, y qué hiciste, y qué haces, y le preguntan tantas cosas y la gente está allá. Miraba a uno, le decía fuego y él gritaba y se caía, y lo volvía a parar y le volvía a preguntar, y oraba y de vuelta se caía. Y así hay algunos que han sido descubiertos también, porque algunos, el demonio está acá y el demonio, y la gente atrás se reía, ¿qué demonio? La gente atrás se reía y sabía que era un circo lo que estaba haciendo. No, Dios nos libre y nos guarde que el demonio no tome la dirección del culto. Cristo es el centro de nuestros cultos. El Señor Jesús tiene que ser el centro de nuestros cultos. Marcos capítulo 1, dije, versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Porque él hablaba, el versículo 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En muchas referencias vemos que el Señor le manda a callar a los demonios, que no gritaran, que no hablaran. Ellos le conocían, sabían quién era, lo vimos clase pasada, sabían quién era Jesús, ellos sabían que era el Santo de Dios. El Señor los mandaba a callar, los reprendía para que callase. Seguimos Marcos 5, 9, perdón. Libro de San Marcos capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y ahí le rogaba que enviase afuera de aquella región que estaba allí cerca del monte. Ellos le pedían por favor al Señor, le hablaban. ¿Pero qué era? Era el Gadareno que estaba ahí. Y hablaban a través de él, se apoderaban a través de ese hombre para hablar con el Señor. Hechos, para pasar allá al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Salían dando muchas y grandes voces, decían allá los demonios. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Hablaba, esta endemoniada iba atrás de Pablo, anunciándole que ellos eran siervos de Dios, el camino a la salvación. Por ahí Pablo se enoja, se da vuelta y también le reprende ese espíritu, ese demonio, un espíritu de adivinación, dice que tenía, reprende y sale de ella, ese espíritu de adivinación, ¿no? El cual los dueños, dice, o los que estaban con ella se enojan porque le hacían adivinar a la gente y le cobraban, obviamente, ¿no? Y le hacían, yo digo esto, que consultan adivinos, que dice que saben el futuro, saben tanto. Me preguntaba algunos sobre esto. Yo le decía, ¿por qué será que esos adivinos no adivinan los números de las loterías, de esos juegos que hay tan millonarios hoy? Y se hacen millonarios y ya está, ¿no? ¿Por qué será que no puede? No, porque es todo mentira, una falsedad. El demonio le da poder para ciertas cosas, ellos también son manipulados por los demonios, que le da cierto poder. Pueden adivinar algo, pero no es verdad. Los demonios no
conocen el futuro. Terminamos con un versículo más, Hechos 19:14. Ya están preocupados los hermanos mirando la hora, pero bueno. Dije hasta las 9:30 vamos a quedar ahí. Hechos 19, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Hablaba. A ellos les decía, yo lo conozco, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo. Los demonios tienen poder para hablar a través de las personas, usan, se incorporan, hablan a través de las personas, hermano. Nos quedamos por acá, si hay alguna duda, lo guarda para el lunes que viene. ¿No? Pero bueno, ahí la hermana Nancy ya está entregando un material. Se habrá visto ahí que en el material es una base, tiene un versículo, tiene 2, no tiene todo. Se entregó el primer cuestionario, los primeros que entreguen seguramente van a tener su mejor opción, los últimos van a ser menos. Lea bien, lea atentamente, no se apresure. Y si hay alguna duda, el lunes que viene con alguna pregunta vamos a ver, no todo el cuestionario, pero 1, 2, que por ahí las podemos contestar entre todos. No se apure tampoco, lea atentamente, porque el año pasado en las que eran más fáciles, erraron muchos. En las más sencillas, erraron. ¿Por qué? Por apurados a veces, o por no leer bien atentamente la pregunta, ¿sí? Y después ya sabe, queremos que conteste con sus palabras, no le pregunte a Google, no le pregunte a qué, no, pregunte con sus palabras, y con los textos. Yo le voy dando textos y le voy dando muchas cosas que ustedes ven que no están en la base que nosotros tenemos. Por eso Dios bendiga a aquellos que anotan, que toman apuntes, y esto le va a servir, hermano. Dios les bendiga, espero que seamos de bendición para los hermanos. Un saludo a los que nos siguen de distintos lugares, y el esfuerzo, también valoramos el esfuerzo de los hermanos que vienen aquí presencialmente. Dios les bendiga a todos. Oramos, damos gracias a Dios, y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te privilegio poder estar aquí en tu casa, aprendiendo y conociendo más de tu palabra, Padre. Yo te pido ahora que tú, Señor, dé entendimiento, de luz, aquello que yo no he podido explicar. Tú eres poderoso para hacer entender, Padre. Yo te pido, guarda nuestro regreso, líbranos de todo peligro, de todo mal. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa hasta la próxima reunión, si tú lo permites, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.